Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando sobre mitos del mundo de la programación. Probablemente en parte uno. ¿Por qué aclaro de parte uno? Porque en parte estoy omitiendo cosas y en parte sé que se me pueden estar escapando cosas. Entonces quiero aclarar desde el principio de que no va a ser un episodio súper exhaustivo. ¿Recomiendo escucharlo? Sí. Y también recomiendo que si usted tuvo alguna experiencia o algo que note que a mí se me haya escapado, lo comente en la descripción. Es decir, si uno experimentó algo diferente y dice, no, mira, la verdad que yo pienso que a mí me pasó algo diferente a eso, coméntelo. Si alguno tiene algo más que agregar, coméntelo. Todo feedback es súper bienvenido mientras que no sean insultos, son más que bienvenidos. Así que bueno, esto nuevamente está basado un poco en mi experiencia, en cosas que he ido viendo a lo largo de mi carrera, cosas en las cuales he ido reflexionando, cosas que me he dado cuenta que tendría que haber hecho mejor. Y de paso viene para, no sé, recomendarles no cometer los mismos errores que yo. Y si, bueno, alguno quiere comentar su propia experiencia, nuevamente es más que bienvenido, yo lo valoro muchísimo. Así que bueno, el episodio vamos a ir alternando un poquitito algunos mitos, algunas cuestiones prácticas. Voy a tratar de mantenerlo en un bloque sobre mitos y luego un bloque sobre cuestiones más prácticas, o sea, el cómo realmente suceden las cosas en contraste a los mitos. No va a ser una a una la cuestión, es decir, un mito, o sea, el mito y cómo es la realidad, mito y cómo es la realidad, mito y cómo es la realidad tal cual. Va a tener un poquitito de eso, pero también vamos a tener toda una sección, de ser posible, donde voy a comentar un poco más cómo es tristemente o alegremente, depende de cómo lo quiera ver, la realidad. Así que bueno, ya advierto esto del principio para no escuchar ninguna queja de que no, a mí no me gustó el episodio. Esto está basado fuertemente en mi experiencia, así que su caso puede ser ligeramente diferente. Así que comencemos. ¿De qué mitos vamos a estar hablando? Bueno, el primer mito que voy a mencionar es el mito de los estudios. Está el mito que dice de que hay que estudiar muchísimo y tener 20.000 títulos, y hay mitos que dicen lo contrario. Dicen, no, 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 con un curso nomás ya es suficiente para tener un trabajo súper exitoso y ser millonario. Y no es ni uno ni el otro. Vamos a ir por partes. No estudiar nada es obviamente no recomendado. O sea, no estudiar nada me refiero a no hacer mucho más que un cursito. Todo requiere su grado de práctica, como he comentado siempre. Pero con un cursito no va a ser suficiente. O sea, con un curso no hacemos nada. Obviamente es un buen principio. Si usted puede aprender por un cursito algunos conceptos básicos, apréndalo. No veo nada malo. Cuando digo cursito no es despectivo, o sea, un curso chiquito, cursito, es un diminutivo, ¿se entiende? Mi intención no es desprestigiar o decir que los cursos no sirven para nada, pero está un poco esa cuestión del eterno estudiante de no, no, yo hago un cursito, en realidad no tanto del eterno estudiante, pero un cursito lleva a otro cursito que lleva a otro cursito y ahí sí, el eterno estudiante. Pero está un poco esa cuestión entre los estudiantes de, bueno, voy a hacer un cursito y ya estoy. Y no funciona así. Muchos dicen de que la universidad está obsoleta y que no es necesaria y hoy en día con un bootcamp o un curso estamos bien. Y no es tan así. A ver, los cursos no tienen nada de malo, son, sobre todo si el instructor es bueno, son algo útil, son una buena herramienta, como todo lo demás, son herramientas, hay que saberlas usar. Entonces, con un cursito no vamos a ser súper geniales programadores, sobre todo si no tenemos práctica. La práctica es la que va a ser el maestro, así que mi recomendación es practicar, practicar y practicar, no hay mucha más vuelta. Sé que muchos pueden detestar lo que estoy diciendo, pero es eso. ¿Usted quiere ser un buen programador? Programe mucho, pero muchísimo. ¿Usted quiere ser buen escritor? Escriba, escriba mucho, escriba muchísimo. ¿Quiere ser un buen lector? Lea mucho, lea muchísimo. Se entiende el patrón, ¿no es cierto? Es básicamente poner en práctica algunos conocimientos teóricos que uno tiene. Para leer, uno necesita saber leer. Para escribir, uno tiene que conocer reglas básicas de escritura, tiene que conocer, no sé, estructuras gramaticales, saber leer y ese tipo de cuestiones, saber usar las manos para escribir si es que uno va a escribir en manuscrito o cómo utilizar un teclado. O sea, son conocimientos básicos que después uno los puede utilizar para escribir una gran obra. A ver, si vamos al caso entre, no sé, Shakespeare y yo, ciertos conocimientos básicos los tenemos en común. Ahora yo no soy Shakespeare, ni cerca. ¿Se entiende? O sea, que uno tenga los conocimientos no significa que uno sea bueno usándolos. Hay gente que tiene mucha más práctica,
Hay gente que se le da como facilidad, punto. Lo mismo aplica para el mundo de la programación. Ahora vamos para el otro lado. Hay gente que sostiene de que uno tiene que tener un montón de títulos. Y no te sé cómo menciono títulos. Que generalmente se dice estudios, no tanto títulos, porque no, si uno dice tenés que tener muchos títulos, medio que uno encuentra ese factor, se entiende de que no es algo tan serio, porque, ok, lo que importa entonces son los papeles nomás. Que para ciertas carreras, sí, sí, es cierto. Justo el mundo de la programación no es tan así. Ahora, ¿es fundamental estudiar una carrera universitaria? No. ¿Es bueno? Si usted puede, sí. Las carreras universitarias tienen como desventaja que suelen quedar muy desactualizadas con lo que es el mundo real. Y sufren muchas veces, y esto lo veo por lo menos en mi caso, del eterno estudiante o del eterno docente. O sea, personas que nunca ejercieron, conocen la teoría bien o creen conocerla bien porque se basan en los comentarios de alguien más y que ese alguien más puede nunca haber ejercido o puede que haya ejercido por un tiempo y no haya tenido buena experiencia y eso sea lo único. Cosa que me da el pie a decir, no tome lo que digo como la verdad absoluta. A ver, esto está basado en mi experiencia. Puede que cada uno se encuentre con una experiencia diferente. Por eso tomen esto como una guía básica, como un conocimiento básico y cada uno lo refinará para su lado. Para lo que le convenga, para lo que quiera hacer. Si a uno no le interesan ciertos temas, puede omitirlos sin ningún problema. Pero bueno, el problema de la universidad es que está lleno de eso. Está lleno de gente que muchos no han ejercido. Y el problema es eso. ¿Por qué? Porque uno no sabe muy bien cómo funcionan las cosas porque nunca lo aplicó. Entonces, en la teoría hay muchas cosas que se ven bien, pero en la práctica, bueno, no sé, revise política, economía, religión y otros temas, el cómo en la teoría todo suena bonito, vea el mundo real. Cuénteme cuál es la diferencia. Mucha, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo aplica a esto. Entonces es muy importante el tener conocimiento teórico, es muy importante saber darse a entender, de hecho eso es algo muy valioso de la docencia. Y bueno, el problemita está en, bueno, este, muchas veces tenemos gente que nunca lo aplicó. Es muy lindo, le sale muy bien explicarlo, lo tienen tan naturalizado que lo explican con los ojos cerrados, medio dormidos y semi paralizados y no hay problema, pueden explicarlo sin problema. Pero a uno le dan a un problema real a resolver y está como, ya no sale, ¿no? Bueno, la universidad sufre mucho de eso, del eterno estudiante, del eterno... los cursos también, ¿eh? Del eterno estudiante, del eterno docente, de gente que nunca aplica y de gente que se jacta de los títulos que tiene. Y los títulos no te van a dar el trabajo necesariamente. Hay casos donde por el prestigio y uno saber mover influencias puede lograrlo. Pero vamos a ser realistas, en el mundo real no funciona así. Entonces, ¿es importante estudiar? Sí, la universidad tiene la ventaja de ese esquema que obliga a cumplir con ciertas responsabilidades en tiempo y forma, cosa que si uno es autodidacta, no. Ahora, ¿significa eso que ser autodidacta es malo? No, no. Yo recomiendo completamente ser autodidacta. En todas las tecnologías en las que trabajo hoy en día, ninguna me la enseñaron directamente en la universidad. Tuve que aprenderlas por mi cuenta. Pero valoro mucho esa base universitaria. Otra cosa que recomiendo, en todo lo que puedan, aprendan a socializar. Eso es algo quizás en lo que fallé yo un poco. Y lentamente voy corrigiendo, pero la universidad es un lindo lugar donde conocer gente. Conozcan gente. No para ponerse a tontear, a perder el tiempo, que hasta cierto punto, bueno, es lo que va a terminar pasando un poquito. Conocer amigos y qué sé yo, sino también aprovechen porque es una hermosa oportunidad para conocer oportunidades. Sí, una oportunidad para encontrar más oportunidades. Exactamente eso. Entonces, sepan apreciar eso. Sé que cuando uno es joven no se da cuenta, pero pasa el tiempo y lo va apreciando. Tener los contactos adecuados, no porque uno quiera hacer nada ilegal, sino que conocer gentes, trabajar para empresas, cosas por el estilo, ayuda muchísimo a tener un poquitito un mejor futuro. ¿Son garantía de algo? En lo absoluto. No, no son garantía de nada. Pero bueno, ¿qué otra cosa también es un mito? La matemática. Para saber programar es fundamental saber matemática avanzada. Y mi respuesta a eso es no.
Y acá es donde estoy yendo un poco en contra del mundo académico y alguno podría decir, no te estás contradiciendo porque años anteriores, cuando explicaba lo que recomendabas para aprender a programar, mencionaba fundamentalmente matemática. Yo mencioné la matemática como una herramienta para aprender a abstraer y agilizar un poco la mente. Para eso la matemática es muy útil. Ahora, cada uno tendrá su método para hacerlo. En mi caso, haber resuelto un montón de problemas matemáticos, lo cual no me hace para nada excelente en matemática. Yo creo que me cuesta por lo menos, tengo que admitirlo. Y aún así no niego su utilidad. Después de haber resuelto y demostrado 20.000 cosas, llega un punto donde uno va encontrando truquitos, va encontrando patrones, va agilizando ciertos procesos mentales. Cierta forma de razonar se va formando, ¿sí? Se va forjando en base a la práctica. Y con eso uno lo va refinando hasta que llega a un resultado bastante decente, que de hecho uno tendría que mejorarlo constantemente si uno hace bien las cosas. Entonces, para mí la matemática es una gran herramienta y en eso no pienso negar nada. Es una excelente herramienta y si a uno le gusta, aprovéchela. Porque va a ser una palanca gigante. Le va a simplificar mucho la vida. Ahora es cierto que la matemática también está muy demonizada en base a que, bueno, no, a mí no me gusta la matemática. ¿Y en qué se basa el que no te gusta la matemática? Tener docentes pésimos durante toda la vida escolar. Si eso es el criterio, a ver, si uno fue una vez al odontólogo y la pasó mal, entonces no tendría que ir nunca más al odontólogo porque todos los odontólogos son malos. No, hay odontólogos que son buenos y odontólogos que son malos. ¿Significa que porque tuve malas experiencias con 3 vacunas que me pusieron cuando era chico, no voy a poner ninguna vacuna en mi vida? No. A ver, he tenido gente que tiene un brazo que parece que... una girada tan mala que parece que quiere apuñalarte el brazo con una aguja. Y hay gente que me tengo que sorprender de, wow, no me enteré en qué momento me pinchó. Y tienen un tacto tan increíble. Yo honestamente no sé qué es lo que tiene en la mano, pero es maravilloso. Es wow. Hacerlo no, por las dudas, porque creo que no me pinchaste. Em, entonces está esa cuestión. Hay gente que es mejor que otra. Y bueno, la matemática es lo mismo. Hay muchos docentes que son pésimos y el sistema educativo enseña muy mal matemática. Pésimamente lo enseña. Entonces no digan que la matemática no le gusta si nunca estuvieron realmente. Si lo que le hacían era repetir en lecciones orales fórmulas matemáticas, y me parece que no están yendo por un buen camino. Y lamentablemente tengo que decir que no puedo dar un porcentaje exacto, pero yo creo que por lo menos el 75% de la gente que no le gusta la matemática fue simplemente porque siempre la estudió mal, porque tuvo pésimos docentes. Entonces, la matemática puede ser divertida. No voy a decir tampoco, oh, qué aburrido que estoy, voy a poner a resolver problemas matemáticos. Aunque, bueno, hay gente para todo, conozco gente que sí haría eso. Yo particularmente no, tengo otras formas de entretenimiento. Pero la matemática no tiene por qué ser algo horrible y aburrido. No tiene que ser una tortura. Pero bueno, está el mito que dice que la matemática no es necesaria. Discrepo un poquitito con eso, o sea, la matemática es útil. No voy a decir que es fundamental para programar bien. Depende de qué es lo que uno quiera hacer. Si uno quiere hacer machine learning, si uno quiere hacer data science, bueno, matemática va a ser necesario. Si uno va a trabajar con motores de videojuegos o va a hacer un motor de videojuegos, y bueno, claramente, o un motor gráfico, uno claramente tiene que hacer matemática. Matemática es lo mínimo que vamos a pedir. Ahora, si uno va a hacer páginas web con álgebra básica, estamos. O sea, saber operar en 2 dimensiones o 3 dimensiones mejor. Operaciones básicas de vectores en 3 dimensiones. Y en realidad con 2 dimensiones alcanza, pero aprender a hacer cuentas, o sea, lo único que agrega es un dato más, así que no es muy diferente. Ya con eso estamos. O sea, tomar 2 vectores y saber operarlos, sumar vectores, restarlos, saber qué significa multiplicar por un escalar. Puede que no lo llamen así, o sea, qué significa multiplicarlo por una constante, les gusta más. O sea, qué efecto tiene, esto se alarga, esto se acorta, cómo trabajar con proporciones, cosas muy básicas. Con eso ya les alcanza. Todo lo que venga a partir de ahí es más que bienvenido. Entonces, no es fundamental tener conocimientos ultra avanzados de doctorado y bla bla bla, que creo que eso es una de las cosas que tiene ciencias de la computación. O sea, ciencias de la computación tiene muchísima matemática, que no lo veo mal, sobre todo porque el enfoque de la carrera es del lado científico.
Entonces, del lado científico sí va a ser necesario toda una cuestión más formal y matemática. Ahora, desde el punto de vista práctico, no van a aplicar grandes locuras. Está bueno que entiendan que es una función, que entiendan que no funciona desde el punto de vista de programación, funciona desde el punto de vista matemático. ¿Qué significa que algo sea cuadrático, que algo sea lineal, que algo sea exponencial, que algo sea logarítmico? Operar básicamente con todas estas cosas ayuda muchísimo, muchísimo. Así que advierto, no es fundamental tener conocimientos avanzados, pero como ayuda. Así que no es para que se pongan una presión de, oh no, no me salen estas operatorias súper complejas o hacer esta integral doble, entonces seré malo en programación. Si bien la integración es un método que se utiliza para ciertas cosas específicas en la programación, nunca me ha tocado aplicarlo a mí. O sea, generalmente existe una capa de abstracción en el medio que lo resuelve por mí. Y es maravilloso. Y es todo lo que necesito. Obviamente, si tengo que trabajar con cuestiones más estadísticas, y ahí sería otra cuestión, y probablemente use algún software o algún lenguaje que en parte me abstraiga eso, pero no es necesario todo ese conocimiento súper avanzado. Está la otra cuestión de, bueno, para ser un buen programador tengo que ir a muchas competencias de programación. Así seré un buen programador, sí. Y mi respuesta a eso es... Nunca he participado en una programación por más de una ronda. En una programación. En una competencia de programación. Por más de una ronda. He estado en alguna que otra, pero nunca fue mi interés y en aquella época lo pensaba más como un juego, supongamos. Hoy en día lo veo un poco diferente. En aquella época no le veía tanta validez. Porque uno se sentía estafado. Porque a uno le dicen programación. Y, entonces significa que vamos a hacer super sistemas. Y no, vas a resolver un montón de algoritmos. O sea, es algoritmia pura. Las competencias de programación o hackatones, dependiendo qué tipo de hackatón, porque ahora a todo le dicen hackatón. Si es la municipalidad queriendo robar ideas de los ciudadanos que son relativamente capaces en cierta área para después adjudicarse toda una solución de problemas. Ojo, las hackatones no solamente son municipales, también las hacen las empresas. No se crean de que una empresa grande no va a agarrar y decir, oh, no quieren venir, les voy a mostrar todo esto, les doy acceso a mis instalaciones, les enseño algunas cosas. Tienen todos estos problemas así como jueguitos y tienen premios de 100.000, 200.000 pesos. Claro, el temita es que la empresa va a agarrar, absorber un montón de ideas y soluciones que uno les va a dar regalada a la empresa y la empresa va a pagar 200.000 pesos. Y lo van a vender por 3 millones de pesos fácilmente. Salió barato. Solamente hubo que poner el lugar, que suelen tenerlo, poner comida, es algo que van a hacer una sola vez, pagar un premio, así que alguien se va contento, y el resto va a competir por dar resultados muy buenos. Así que van a haber soluciones muy interesantes que después la empresa puede vender, adjudicársela, porque bueno, a uno que le importa, a mí me pagaron 200.000 pesos, yo estoy. La empresa se llena de dinero. A ver, tampoco seamos inocentes. Las empresas van a ganar dinero, y no hay nada malo con ello. El problema es que me parece un poco deshonesto que lo hagan de esta manera, robando un montón de ideas y después adjudicándosela a ellos mismos y vendiendo por una fortuna, mientras que a uno le dan, sí, una cantidad de dinero no despreciable, pero bueno, cuando digo 200.000 pesos estoy hablando de un monto bastante alto, suele ser mucho menos normalmente. Entonces tengan eso en cuenta. Si parece muy bueno y muy lindo, no, te damos de comer y es divertido y hay que divertirnos entre todos, muchas veces lo que están haciendo o es buscar empleados buenos, o es robar ideas. Punto. O sea, lo que yo llamo inspirarse descaradamente. Así que tengan cuidado con eso. Pero las competencias de programación no son malas en sí. Yo en su tiempo pensaba que no eran tan valiosas. Hoy en día he cambiado mi opinión en base a un poco más de práctica en el mundo real. Y tengo que decir de que la algoritmia ayuda mucho a razonar. El cómo estructurar un problema en la cabeza y resolverlo es muy importante para mí. Pero no significa que a mí me van a dar, cuando trabaje, un enunciado de un problema de una competencia de programación y ya con eso ya está, resolví todo. Dependiendo del tipo de problemática, ayudo muchísimo, o sea, es muy útil. En otros casos, la verdad que no. Repito, desarrollo web, eso no aplica mucho. Lo que van a ver en competencias de programación son problemas bastante, relativamente duros relacionados a algoritmia, que van a tener restricciones bastante específicas, como por ejemplo ser la complejidad computacional,
la complejidad espacial, es decir, cuánta memoria y cuánto procesador consumimos. Van a plantear casuísticas medio raras y cosas por el estilo, que son justamente para obligar a uno a ser un poco más creativo en la resolución del problema y para hacer el problema complejo, porque hay problemas que son sencillos, hasta que le agregamos una pequeña restricción que lo dificulta muchísimo. Es como hacer una multiplicación. Ah, qué fácil. Sin operador de multiplicación. Ah, momento, ya no es tan fácil. No es una pesadilla. Hacer multiplicación sin operador de multiplicación lo hacen repitiendo una suma cierta cantidad de veces y ya está. Por dar un ejemplo, pero hacer una multiplicación es algo trivial, es un número por otro número y ya está. Mientras que, bueno, hacer una multiplicación sin operador de multiplicación es un poco más divertido. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero muchos piensan de que las hackatones o las competencias de programación son un reflejo del mundo real trabajando en el mundo de la programación. Y no, ni cerquita. Ni te van a dar de comer tanto así. Aunque hay empresas que sí te van a alimentar bastante bien. Tengan cuidado con su peso. Lo digo en serio. Hay empresas que tienen edificios lindos. Todo muy bien con eso. Pero los problemas son muy diferentes. El mundo real es muy diferente a lo que se presenta en ese tipo de cuestiones. O sea, la teoría es una cosa y la práctica es otra. Eso significa que no vamos a trabajar con algoritmos complejos. Y acá es donde vamos al siguiente mito. Algoritmos complejísimos para resolver problemas sofisticados. Tristemente el mundo real no es tan apasionante como se le presenta al estudiante. No. Es raro que uno, salvo ciertos casos, tenga que trabajar con algoritmos súper complejos. Es muy común esto en el mundo académico que se enseñen un montón de algoritmos relativamente complejos, que requieren bastante trabajo, no son triviales, tienen un montón de demostraciones matemáticas de fondo, son fórmulas, aprovechan propiedades medio extrañas, etc. Y en el mundo real no los van a usar, o sea, generalmente ya está implementado. Y eso es algo que mucha gente no entiende e intenta implementar su propia versión. No. A ver, a mí en la universidad me enseñaron a hacer árboles binarios. Entonces yo voy a hacer mi propia implementación cuando si van a trabajar en algún lenguaje de programación ya existe. Es como cuando a mí me habían enseñado listas enlazadas y trataba de usar listas enlazadas en muchos lugares, pero después pasé al mundo Java y en el mundo Java existe algo llamado linked list o existe algo llamado array list y resuelve todos los problemas que yo necesito. O sea, son listas dinámicas y listo. O sea, yo tenía ciertos problemas, las listas dinámicas me lo resolvían muy cómodamente. Internamente podía hacer una lista enlazada, internamente podía hacer un array list. No me importaba. Internamente, o sea, yo sé que de forma externa era una lista y se comportaba como una lista dinámica. Y era todo lo que necesitaba. Y todas esas cuestiones que me habían enseñado cómo hacer las cosas de forma eficiente, de repente yo solamente tenía que saber qué estructura usar, o sea, dependiendo de lo que quería hacer, porque hay estructuras que son más óptimas que otras. Por ejemplo, una lista enlazada va a una linked list versus un array list en Java. Una linked list lo que tiene en el fondo es una lista enlazada. O sea, desde el punto de vista exterior es una lista común que yo puedo agregar elementos al principio o en cualquier punto en el medio, acceder a cualquier elemento de forma aleatoria, como una lista común. Y puede crecer dinámicamente. Maravilloso. En una lista enlazada, por ejemplo, si yo siempre voy a agregar cosas al principio, probablemente sea óptimo. Si yo voy a agregar cosas siempre al final, si la implementación está bien hecha, probablemente también sea óptimo. O sea, para hacer pilas y colas es muy óptimo. Y va creciendo en uso de memoria en base a lo que va viendo necesario. Un array list, por su parte, tiene que lo que hace es reservar un array. Literalmente, internamente la lista es un arreglo. Ahora, si yo inserto un elemento en el medio, tengo que crear un nuevo arreglo un poco más grande donde pueda meter las cosas o mover ciertos elementos del final, más hacia el final todavía, dejando un huequito en el medio para meter un valor. En una lista enlazada, yo, por ejemplo, si quiero acceder al penúltimo elemento, yo tendría que agarrar, dependiendo cómo esté implementada, y recorrer toda la lista hasta el penúltimo elemento. Mientras que en un array list, yo accedo directamente al penúltimo elemento y el costo es prácticamente nulo. O sea, cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces yo, dependiendo del caso, voy a elegir una u otra. ¿Cómo voy a saber cuál tengo que elegir? Bueno, suele estar documentado junto a cada uno de estos tipos de listas
qué es lo que hacen y qué es lo que utilizan de fondo y explican su complejidad. Entonces, si uno sabe leer estas cosas, uno va a saber cuál es la mejor elección. Ahora, muy en el fondo lo que va a cambiar es la eficiencia, no el funcionamiento. El funcionamiento es exactamente el mismo. O sea, desde el punto de vista del desarrollador es lo mismo. Lo que cambia es que uno le puede llegar a tomar un poco menos de tiempo o consume menos memoria, simplemente por el hecho de que, bueno, la solución es un poco más óptima. Y eso sí está bueno conocer cómo medirlo y cómo entenderlo. Ahora, fuera de eso, uno en el mundo real no se pone a implementar Red Black Trees para tener árboles balanceados. Uno utiliza un árbol balanceado o un árbol que ya sabemos que va a ser balanceado y se terminó. Ya existe, está implementado y nosotros ni nos tenemos que preocupar en demostrar nada. Mejor aún, ya fue probado. A diferencia de algo que implemente uno solo, en donde, a ver, seamos honestos, vamos a cometer errores. Si usted niega esto, tengo que decir de que vuelva a la primaria porque tiene que empezar a admitir que en la vida va a cometer errores. Usted no es perfecto. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Eso es un problema desde el punto de vista de la programación porque podemos cometer errores y soluciones que pueden parecer muy óptimas no lo son. A ver, y esto es un caso clásico de principiante agudo. Pero ¿por qué mi código no funciona si yo escribí lo que quería hacer y no está haciendo lo que yo quiero que haga? Y ahí es donde el discurso mismo me está revelando que la persona tiene un malentendido importante. El código está haciendo exactamente lo que uno le dijo que haga. El problema es que quizás uno no se expresó correctamente. Uno cometió un error entre la traducción mental del problema a lo que es un programa escrito. En su cabeza lee el programa y es perfecto. Y si alguien tiene un mínimo de experiencia, me va a decir fácilmente no. La cantidad de veces que pensé que estaba bien, le di a correr y... Oh, falló. Genial, entonces no estaba tan bien. Y esto es una demostración de que alguien es un principiante, pero si yo escribí lo que quería que haga y no lo está haciendo, ¿por qué no hace lo que yo quiero que haga? Porque probablemente no lo escribiste bien. O sea, hay un punto de error en algún lugar, ya sea en la traducción del pensamiento a la implementación, o directamente el pensamiento es erróneo. O sea, el razonamiento que uno tuvo para resolver el problema se le escapó algún caso. ¿Sí? O sea, la implementación es tal cual uno la pensó, pero la solución que uno había pensado no era la solución correcta. Entonces, si a uno se le ocurre la solución correcta, entonces el problema está en que uno lo escribió mal. Si la solución que uno pensó, bien digo, no era correcta, y bueno, probablemente la solución no era tan buena. Entonces, pequeño detallito por ese lado. Así que en el mundo real no vamos a trabajar con algoritmos súper complejos normalmente. ¿Son útiles en ciertos contextos? Sí. Y si uno los tiene que desarrollar, tiene sentido que uno los tenga que estudiar. Pero no es necesario conocerse algoritmos rarísimos. Para eso tenemos hermosos catálogos en internet donde uno puede investigar. ¿Está mal estudiarlos? No. ¿Está mal saber cuáles son los que existen? No. Está perfecto. Todo lo que puedan saber es más que bienvenido. Pero en la práctica, seamos honestos, no vamos a usar algoritmos súper raros. Suelen ser relativamente sencillos. Es decir, uno normalmente no hace un algoritmo de rendering. Es raro el caso, pero puede pasar. En tal caso, bueno, investiga algoritmos de rendering, no hay problema. Pero bueno. Después está el mito de que todo el mundo será un programador y el futuro es increíble y será maravilloso porque todos seremos programadores. Esto viene un poco mezclado con el mundo motivacional. Es algo que personalmente me molesta bastante porque vende algo que no es verdad. Todo el mundo tendría que ser bilingüe o trilingüe a esta altura. Y es cierto de que el inglés ha ganado una importancia bastante grande y que hay mucha gente que, bueno, va a trabajar y necesita tener una segunda lengua como el inglés, o si vive en Europa, dependiendo del caso, tiene que conocer la lengua de los países de la Unión Europea o de los principales países y mínimo inglés. O sea, si es España van a tener que aprender por lo menos inglés, quizás alemán también para algunas cosas, etc. Pero seamos honestos, no todo el mundo cumple con esta característica. Mucha gente trabaja sin ningún problema sin saber más de un idioma. En programación voy a poner una excepción en que aprender inglés es importante. Pero volviendo a la cuestión motivacional y de que todo el mundo será un programador, esto viene muchas veces de gente que nunca programó. Y algunos miran, no, pero Bill Gates programó y él dice que todos serán programadores en el futuro. O Mark Zuckerberg y bla, bla, bla. Veamos
¿Quién lo dice? ¿Alguien que no programa hace años? Sin desmerecerlo, pero simplemente son personas que no programan hace años, viven de su ultra fortuna y viven en otro mundo. Punto. Además que es lindo decir eso porque les trae buena imagen. Punto. No hay mucha vuelta. ¿Significa que está mal aprender a programar? No. Simplemente de que no todo el mundo lo va a hacer. A ver, no a todo el mundo le gusta. No a todo el mundo le gusta estudiar otro idioma y hay gente que le fascina y se aprende 3 o 4 idiomas. Y los estudia y aprende todos los recovecos que ni siquiera los nativos se lo conocen. Nativo estándar, se entiende. Si no sería un problema. Pero se conoce hasta los detallitos del idioma. No, mirá, si haces esto, tenés esta combinación que viene en realidad de algo que pasó de una batalla hace 500 años. Y alguien dijo tal frase y se deformó en tal palabra que tenemos hoy en día y bla, bla, bla. Hay gente que le fascina. Es apasionante ver a la gente cómo puede comentar ese tipo de detalle. Y uno dice como, bien, no es tan increíble como decís vos, no es tan interesante, pero wow, le pusiste empeño a investigarlo. Son detalles muy locos. Aplica a todo, en realidad, no solamente idiomas. Pero está este mito de que todo el mundo va a ser un programador y el futuro está lleno de programadores. A ver, la informática es útil, pero también me cansé del mito de que todos los jóvenes son buenos usando una computadora porque son jóvenes, en cambio los que son de cierta generación para atrás, no, ya están condenados a nunca saber usar una computadora. Y esto lo suele decir gente que tiene una gran edad. O sea, gente que es de otra generación, que no nació con la computadora y bla, bla, bla. Y claro, ustedes porque nacieron con la computadora les es fácil. Y yo tengo que decir que mi generación y la generación que sigue son unos inútiles. En general, si tengo que hacer una generalización, yo prefiero decir que son unos inútiles en cuanto a usar una computadora. No saben armar un documento Word básico. Y no es que yo sea un experto en armar documentos de Word. Digo Word como puedo decir Writer o puedo decir Docs. El que a usted le guste. Si no saben usar un procesador de texto básico. La línea de comando le da miedo. O sea, en ese aspecto está bastante en común entre esa generación que no sabe usar mucho computadora y la generación actual. Como no, letras blancas en fondo negro. Ah, eso debe matar. No saben instalar un plugin, no saben instalar un programa, no saben buscar configuraciones. La cantidad de veces me dicen, vos qué sabés, no me podés poner otra cosa en el teléfono. Y yo no sé dónde está, pero voy y leo. Simplemente leo las configuraciones. O sea, entro a configuración y empiezo a leer. Bien, parece que es por acá. No era por acá, voy para atrás. Hago fuerza bruta hasta que lo encuentro. Filtrando obviamente por lo que voy leyendo. Si yo quiero prender el Wi-Fi, por ejemplo, y hay algo que dice Bluetooth y probablemente no sea ahí. Hay algo que dice control de brillo, tampoco está ahí. Algo que dice conectividad, puede ser que esté ahí, puede que esté ahí. Es medio obvio, es saber leer, pero la gente parece que perdió esa capacidad hace muchos años. Entonces, son todos mitos. No todo el mundo va a ser programador, no todo el mundo le interesa, no todo el mundo está hecho para esto. Y no hay nada de malo. Lo mismo que no todo el mundo está hecho para ser profesor de matemáticas, o para ser físico, o para ser científico. Hay gente que tiene una mano increíble para las manualidades, valga la redundancia, o la artesanía. Y es fascinante verlo. Ahora le damos una cuenta básica y no hay caso. Y hay otras personas, ejemplo yo, que me dan algo a programar y me recontradivierto. Y no sé, me dan para hacer una manualidad y estoy hasta las manos. Ahí juego palabras muy mal, pero bueno, no me sale nada. Soy pésimo. Para el lado artístico soy pésimo. Y ya está. O sea, hay gente que se le da una cosa, hay gente que se le da otra, hay gente que le gusta una cosa, hay gente que se le da otra. Y punto, no hay nada malo con eso. Hay que entender de que no todo el mundo será un programador. Esto es un mito muy grande. Porque no, las escuelas enseñan programación. Es increíble, pero literalmente lo que están haciendo es controlar un autito a control remoto. Con un par de pasos intermedios. O sea, el autito a control remoto va a ejecutarse después de lo que uno lo comande. No, tenemos un robotito, tenemos que hacer que mueva 3 casillas hacia adelante y uno a la izquierda. Alguno dirá, bueno, no es trivial eso para alguien que no sabe absolutamente nada y sobre todo si uno es un niño. Como ejercicio no está mal. Pero no por eso vas a ser un super programador. Está bueno como primer paso cuando uno es niño. Pero, fin, no, eso no lo hace a uno un hackerman. Es literalmente un auto a control remoto. Si uno piensa en el tiempo donde existían los autitos a control remoto,
Uno hacía eso, nada más que era a tiempo real. Acá la única diferencia es que uno tiene que agarrar y calcularlo. Es lo único. O sea, hay que programarlo, pero tal cual programa eso es como programar una videocasetera. O poner la hora en un microondas. O poner la alarma en el celular. Obviamente poner la alarma en el celular es mucho más sencillo. Pero es simplemente eso, es adelantarse un par de pasos. Nada más. Eso no lo va a hacer un super programador increíble hackerman. No está mal, pero es muy, muy básico. Y es el problema que hoy en día se impulsa mucho esa agenda de no, hay que enseñar programación en las escuelas. Fracasamos con enseñar inglés en las escuelas. Y el inglés es muy útil. Lo digo por experiencia propia, yo me resistí mucho a eso. Aprender inglés es extremadamente útil. Eh, Fracasaron rotundamente en eso, como no van a fracasar en enseñar programación. O sea, la lengua es algo que uno puede usar normalmente. Y hoy en día es muy útil debido a la conectividad que tenemos. En cambio, algo que es increíblemente útil y que lo podemos usar constantemente, no lo aprendemos a usar, imaginémonos algo que vamos a usar rara vez. Así que está, hago esa advertencia, no todo el mundo será un programador. No hay nada malo con estudiarlo, pero no todo el mundo lo será. Fin. ¿Significa esto también, siguiente mito, de que vamos a tener que usar un vocabulario súper sofisticado, increíble e incomprensible que solamente ciertos mortales que han estudiado durante años podrán manejar? Nada, eso generalmente suele ser un charlatán. ¿Quiere identificar un charlatán en el mundo de la programación, aunque aplica a cualquier otro rubro? Vea si para explicar cosas sencillas usa vocabulario súper complejo. Si usa vocabulario complejo para explicar cosas que se podrían haber explicado de una forma mucho más sencilla, probablemente sea un charlatán. Ahora bien, también tengo que admitir de que cuando uno se acostumbra al vocabulario específico, es cómodo, porque describe exactamente lo que uno quiere hacer referencia. En cambio, cuando uno lo expresa de una forma un poco más, como quien diría, humana, puede perder precisión. Puede no ser tan exacto. Puede no ser el mejor término y puede que la otra persona no lo entienda. Pero hay que ver a quién hay que explicárselo. Si uno se lo tiene que explicar a un ser humano común y corriente que no tiene la más pálida idea de programación, y sí use palabras más sencillas. Ahora, si para explicarle a una persona con una simplificación que no va a ser de todo exacta, uno se pone a armar todo un vocabulario súper complejo, y probablemente fíjese si esa persona no está queriendo venderle algo. Está queriendo vender su ego, está queriendo vender algún producto o servicio. Es muy común eso. Para programar no es necesario tener un vocabulario súper increíblemente sofisticado. Hay términos específicos, sí, y son útiles totalmente. Porque justamente refieren a lo que uno quiere hacer referencia específicamente. Son bastante exactos. Entonces, apréndanlos, pero no es que sin eso no van a poder vivir. Es medio que se va a ir incorporando a su forma de hablar habitual, sobre todo cuando hablan con otros programadores. Es común, no hay nada malo en ello, pero no abusen. Entonces, no es algo que tiene que espantar a la gente eso. Y habiendo dicho eso, ahora vamos a hablar sobre un poco más la parte práctica. ¿Cómo es el mundo real de la programación comparado con todo lo que venimos diciendo? Porque uno dirá, bueno, a cada punto dijiste cómo es realmente. Sí, pero bueno, vamos a hacer un poco más allá. Vamos a ir un pasito más allá. Y vamos a explicar un poco cómo es el mundo real. El mundo de la programación no es una panacea, no es algo increíble, no es que uno va a hacer un curso y se va a hacer millonario inmediatamente, porque hoy en día se vende mucho eso de que no, sí, estudiando programación vas a ser rico, vas a ganar un sueldo en dólares de 4 o 5 dígitos y no son ceros del lado izquierdo, a lo sumo son ceros del lado derecho, no sé, 3.000, 4.000 dólares, 10.000 dólares, 20.000 dólares, 100.000 dólares, serás millonario con este bootcamp maravilloso. Y no es así. Lo siento. Siento pinchar su burbujita de ilusiones basado en no haber vivido nunca en el mundo real. Pero no existe algo tal como dinero fácil y legal. Y espacio legal. O sea, de forma ilegal hasta cierto punto es un poco más fácil, aunque también hay que tener cuidado por la parte, bueno, obviamente es ilegal. No está nada bueno y uno corre el riesgo constantemente que lo atrapen. Recomendación, no lo hagan nunca. Fin. Pero este mundo de la programación no es una panacea, no es
algo increíble, maravilloso, donde todos seamos felices. Está lleno de estrés, hay frustración, hay competencia. No lo digo para desilusionar y para que no se metan en esto. Simplemente tengan en consideración de que el mundo real es mucho más duro de lo que pintan en los cursos maravillosos con gente sonriendo. Nadie, absolutamente nadie, salvo que tenga algún problema bastante importante, se sienta delante de la computadora y sonríe de oreja a oreja mientras escribe un programa. Oh, sí, mi programa está quedando maravilloso. Y levanta el teléfono y contesta. Va a salir el tubo el teléfono en realidad. Porque sí, tenemos teléfono fijo. Aunque son teléfonos por IP, pero bueno, teléfono fijo. Y, oh sí, Roberto, hoy he hecho todo esto, me siento muy realizado. Y esas cosas maravillosas que muestran en la publicidad. El mundo real no es así. El mundo real es mucho menos encantador. Entonces, no es esa panacea de estudiar 2 meses y ya estás, vas a tener un súper trabajo y vas a ganar muy bien. Está lleno de gente que entra al mundo de la programación por el dinero. Y eso es un problema. Eh, ¿Está mal entrar al mundo de la programación? No. ¿Está mal entrar al mundo de la programación por dinero? No necesariamente, porque uno puede descubrir el gusto por esto y trabajar y le encanta. Pero si su única razón para trabajar de esto es ganar dinero, yo lo entiendo como primer paso. Porque uno tiene necesidad y vio que esto puede ser útil, y lo estudia y se da cuenta de que, hey, está bueno. Quizás no soy súper fanático de esto, pero no está nada mal, no me disgusta. No es lo que más me encante, pero tampoco me disgusta. Es agradable, es soportable. Bueno, eso no está mal. Pero si su única motivación es dinero y porque quiere ser rico y millonario con esto, y probablemente usted empieza a deslizarse al mundo de la charlatanería. Entonces, no, este probablemente no sea su mundillo, aunque probablemente este consejo no le va a servir de nada porque usted va a querer confirmar su sesgo de confirmación, valga la redundancia, y va a decir, no, yo voy a ser un excelente programador, un programador guiño guiño, es decir, voy a sobrecargar a todos mis compañeros y voy a llenarme de dinero porque ellos van a trabajar por mí. Lamento decirlo, el mundo real no es así. Obviamente hay gente que demuestra mucho más entusiasmo e interés sobre lo que hace que otros. Sí, hay gente que le va a dedicar su vida a esto, y hay gente que va a trabajar más o menos lo suficiente y necesario, y con eso va a estar bien. Pero su única motivación no es el dinero. Pues si su única motivación es el dinero, ahí tenemos un problema. Esto no es una panacea, tiene su lado malo. Si uno no lo sabe controlar, lo puede consumir a uno. O sea, llegando al burnout y cosas por el estilo, y es horrible. Habiendo pasado por ahí, recomiendo no pasen por ahí. Es muy, muy feo. Entonces, sepan entender eso. Sepan entender de que el mundo real no es perfecto. Van a haber muchos problemas y a ver, resumen. Para mí programar es resolver problemas. Usando computadoras en este caso. Fantástico. Después está la cuestión de vender la solución y bla, bla, bla. Habrá quien diga de que no, programar no es eso, sino que es encontrar problemas que solucionar con las soluciones que tenemos. Me parece un poco mentiroso eso. Hay deformaciones de todo esto. Yo soy un poco más honesto y directo. Resolvemos problemas. Hay veces que las soluciones son demasiado buenas y se pueden vender. O sea, vemos un problema, lo resolvemos. Un problema que nadie nos encargó, lo resolvemos y después vendemos la solución. No hay nada malo con eso. Eso sí está perfecto. Pero decir de que uno va a crear problemas por las soluciones que hace me parece deshonesto. Ahora bien, lo que tiene también el mundo de la programación es que, bueno, uno va a aprender cosas de conocimiento de dominio. Eso me parece algo muy interesante. Si uno trabaja haciendo software para la industria de la salud, va a aprender cosas de salud, inevitablemente, si uno hace bien su trabajo. Si trabaja en un banco, uno va a aprender a hacer algunos detalles de cómo funcionan las cuestiones en un banco. Si trabaja en una fintech, cómo funciona una fintech. Si uno trabaja en una empresa de reparto, cómo funciona un sistema de reparto, de delivery. Trabaja en la industria inmobiliaria, va a entender detalles sobre la industria inmobiliaria. El software que uno desarrolle le va a permitir a uno aprender cosas relacionadas al respecto. Si uno desarrolla software contable, va a aprender de contabilidad. No significa que uno sea un contador, pero va a aprender muchas cosas de contabilidad. O cómo abstraerlas al menos. Entonces, eso es algo que me parece muy interesante. El mundo real implica aprender cosas relacionadas a lo que uno va desarrollando. Si uno hace renderizadores, aprende del mundo del rendering, qué cosas se tienen que renderizar y un montón de problemas de procesamiento. Uno no solamente va a usar lenguajes de programación, sino que uno va a aprender detalles
al respecto. Y si a uno le interesa eso, puede llevarlo, vaya a saber uno a dónde. En base a lo que he trabajado, he aprendido cosas que nunca pensé de estar involucrado. Y es increíble. Fueron un dolor de cabeza, no lo voy a negar. Pero una vez que uno lo entiende, es fascinante. Es como, yo nunca pensé que iba a tener que aprender cómo tenía que graficar este tipo de cosas en mi vida. Porque nunca pensé tocar uno de estos, pero bueno, uno aprende algo, ¿no? Y eso es interesante. Para muchos puede ser algo poco motivador, no, porque yo programo y lenguajes de programación. Y el mundo real no es tan así. Al mundo real le importa un comino en qué lenguaje programe uno. O sea, al usuario le importa un comino si el programa está hecho en JavaScript o en PHP. O está hecho en COBOL. Lo que importa es que funcione más o menos o que crea que funcione. ¿Sí? Que cumpla con las expectativas mínimas. Fin. Es todo lo importante. La tecnología al usuario o al cliente no le importa. Obviamente las empresas de software van a intentar forzar a usar ciertas tecnologías porque son las que saben que pueden desarrollar. Por ejemplo, me ha pasado a ver muchos casos donde el desarrollo mobile fue exclusivamente por Ionic. ¿Por qué? Porque lo único que tenían eran desarrolladores web. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es el camino más corto? Ionic. Listo. ¿Problema? Son un desastre. Esas aplicaciones suelen ser un desastre. No todas, pero su gran mayoría sí. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento específico de mobile, no quisieron aprender, eran desarrolladores web junior. Muchas malas decisiones juntas, básicamente. Entonces eso no está tan bueno, pero de ahí en más uno aprende muchas cosas. Y después al cliente no le importa con qué uno haya hecho las cosas. Al cliente le importa que uno haya resuelto su problema. O lo importante es que crea que le resolvimos su problema. Si lo hicimos o no es otra cuestión. Yo creo que sí tendríamos que resolver el problema, pero hay gente que dice, no es tan necesario. Lo importante es que crea que sí. Me parece deshonesto. El mundo real implica que uno tiene que actualizarse. Uno tiene que ponerse al día con la tecnología. No se puede quedar con el conocimiento que aprendió hace 5 años. Y ese es el problema que tienen las carreras. Las carreras hacen creer a mucha gente, mal hacen, de que bueno, si yo estudio la carrera ya está, tengo todo el conocimiento necesario para el resto de mi vida. No. Son una base, nada más. Uno tiene que actualizarse y aunque existen muchas empresas que fomentan esta cultura de la actualización, de la información, de la capacitación, no significa que la empresa tenga que ser responsable de hacerlo. Pongo el ejemplo de un médico. Imaginemos un médico que viene y nos dice, bueno, quiero que me pagues para que yo esté al día para poder curarte. Y en otra época, donde uno tenía un médico particular, podía tener sentido eso. Hoy en día no. Hoy en día yo lo que digo, no, yo prefiero pagar directamente a una persona que ya tiene la experiencia. Y no tener que pagarte a vos para esperar unos meses o años para que estés capacitado para que recién ahí me puedas tratar. No, voy con un médico que esté preparado. En el mundo de la programación es exactamente lo mismo. Nosotros somos responsables de capacitarnos en parte. Ahora bien, hay empresas que fomentan esa capacitación porque les conviene. Y también porque, les conviene en múltiples formas. Les conviene porque tenés gente más capaz y les conviene porque tenés gente que está más contenta. Porque la persona va a decir, oh, la empresa se preocupa por mí, me permite desarrollarme o aprender. Bueno, a ellos les viene muy bien y a uno le viene muy bien. A ver, que una empresa obtenga un beneficio no significa que uno no lo obtenga en el medio. El trato con una empresa es mutuo. O con un cliente. Es mutuo. Uno se beneficia de una forma y otro se beneficia de otra. Y el sueldo no es la única forma de beneficio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo que sí no tiene tan lindo, o sí, depende de qué tan bueno sea uno en esto, el mundo real implica relacionarse con gente, lidiar con la gente. Y mi conclusión a esto es, la gente es complicada. Hay personas que son muy complicadas. Entonces tengan en cuenta que no va a ser solamente escribir código, van a tener que tener 20.000 reuniones, planificaciones, lidiar con las expectativas de la gente, etc. La mitad de su trabajo es interactuar con personas. La otra mitad sí es código y cosas programáticas. Pero generalmente es lidiar con compañeros que programan, lidiar con compañeros que no programan, lidiar con clientes, lidiar con jefes, lidiar con gente. ¿Significa eso que tiene que ser engorroso? No, puede ser súper divertido. Puede ser muy agradable, depende con quién interactúe uno, obviamente.
Hay gente que da gusto. Y hay gente que, bueno, cuanto más lejos mejor. Entonces, no crean que... Porque está ese mito de, no, Hackerman, me encierro en mi garage y trabajo a las 3 de la mañana y listo. No, en el mundo real uno tiene que interactuar. Obviamente hay gente más dada a ello y gente menos dada, pero mi recomendación es aprendan a interactuar porque eso vale mucho. Básicamente, si tenemos una persona que interactúa bien y otra que no interactúa bien, aunque la persona que interactúa bien no sea tan capaz como la que no interactúa, como no interactúa, nunca nos enteramos de lo que es capaz o no. Entonces, la que interactúa deja ver su trabajo, y aunque quizás es de menor calidad que el de la otra persona, es visible. Mientras que el otro es todo un secreto, entonces yo como no sé lo que hace el otro, para mí no hace nada. Entonces aprenden a comunicarse. ¿Es duro? Sí, pero apréndanlo. Y otro detalle es que generalmente no vamos a trabajar con recursos infinitos. Eso es un mito. Es la típica de startup. No, tenemos... mentira en realidad. Es lo que te dicen de una startup. El mundo real es mucho más diferente. Se suele decir, no, las empresas tienen recursos infinitos porque ganan mucho dinero. Sí, pero tienen mucho riesgo y mucho gasto. No significa que no sepan hacer las cuentas y que no puedan tener una mínima de pérdida sin tanto problema. O sea, suelen tener un margen de pérdida aceptable. Pero, seamos honestos, no tenemos recursos infinitos y trabajamos en una startup menos. Generalmente si uno es el desarrollador de una startup va a hacer de todo un poco. Poco más va a limpiar baño. Todavía porque si al desarrollador le dicen eso se va, pero si le dieran la chance lo hacen. Entonces el truco está en que tenemos muchos problemas y pocos recursos. Uno tiene que saber administrarlos correctamente. ¿Qué son esos recursos? Dinero, tiempo, hardware, lo que sea. Si uno trabaja con decodificadores de televisión, es muy probable, sobre todo años atrás, los decodificadores de televisión implicaban tener un hardware paupérrimo. Y bueno, había que desarrollar el software para ese hardware. Y el software no podía hacer cosas increíbles, cosas que hacemos hoy en JavaScript. Y, ay, no, querido, mira qué fácil hacerlo en JavaScript. No, porque no tenemos esa memoria. No tenemos ese procesador. Lo sentimos. Tenemos que trabajar con lo que hay. Y eso es lo que uno tiene que entender. El mundo es un mundo de escasez. No significa que uno tiene que matarse de hambre. Significa que uno tiene que entender cuáles son las limitaciones. No hay recursos infinitos. No hay RAM infinito. No hay procesador infinito. No hay dinero infinito. No hay tiempo infinito. Todo tiene un costo. Hay veces que el costo es asumible. Y hay veces que no. Por ejemplo, si tenemos un programa que ocupa 512 megas pero tenemos 1 GB de memoria RAM, bien. ¿Sale? Sí, sale 512 megas. Pero tenemos 1 GB. Podemos afrontar ese costo. Ahora, tenemos una cantidad de memoria de 250 megas. Y mi programa consume 500 megas. No, no es un costo válido. No podemos cubrirlo. Lo sentimos, va a haber que recortar por algún lugar. O encontrar soluciones más óptimas o lo que sea. Y esto es algo importante. El mundo real está lleno de limitaciones. Se habla hoy en día mucho de la escalabilidad y lo increíble que es eso y qué sé yo. Sí, pero el tema es que tiene que ser rentable también. No solamente escalable, sino rentable. Porque uno puede escalarlo increíblemente, tiene una super infraestructura, pero el nivel de ganancia es mucho menor a lo que cuesta la infraestructura. Entonces, bueno, no tiene sentido, hay que saber venderlo mejor. Puede que sea una mala política de venta. Eso puede pasar. Pero eso no quita la cuestión de que, bueno, los recursos son limitados y hay que saber administrarlo. Entonces, uno como desarrollador, aunque uno no lo crea, tiene que muchas veces pensar en este tipo de cuestiones. Ser creativo de cómo resolver los problemas con los recursos que hay. Hay veces que los recursos dan de sobra. Hay veces que no. Hay que saber administrarlo. Y otra cuestión es que el mundo real suele ser más... En algún aspecto, como dije anteriormente, es más complejo de lo que uno esperaría. Pero también es más sencillo. ¿Cómo es eso? A ver, se suele enseñar un montón de algoritmos súper complejos y que tenemos unos mecanismos de seguridad súper wow y bla bla bla. Y en el mundo real lo que termina haciendo son saber buscar en Google, DuckDuckGo, Bing, Yahoo, lo que sea, el buscador que a usted le guste, Stack Overflow. Tener conocimientos de inglés, eso sí, relativamente excluyente. No es que no pueda trabajar sin tener inglés, pero si se tiene inglés el trabajo se facilita, pero muchísimo. Así que aprendan inglés. Les va a venir bien para muchas cosas en la vida. Quizás años más adelante sea otro idioma, pero de momento es el inglés, así que no se quejen. Si ustedes son los que dicen, no, yo no quiero aprender inglés porque inglés es otra lengua y yo quiero todo en español,
Y bueno, acótese a sus posibilidades entonces. No pretenda tener una locura en base a la limitación que usted mismo se impuso. Pero fuera de eso, aprenda inglés. Y bueno, después en general los problemas son los mismos. A ver, si trabajan en el mundo web, todo termina convirtiéndose en algún punto en un CRUD o en un ABM, como lo quieran llamar. ABM, sigla de alta baja modificación, CRUD de Create, Read, Update and Delete, que es básicamente las operaciones que uno hace sobre un cierto recurso. Podemos tener productos, usuarios, personas, horarios, modelos, casas, lo que uno quiera. Y uno lo que va a hacer es registrar algo, va a buscar ese algo, va a modificar ese algo o lo va a eliminar. Vamos a crear un producto, vamos a crear un producto básicamente. Podemos modificar un producto, podemos eso sería actualizar el producto. Podemos buscar la lista de productos y podemos eliminar un producto. Y todo se convierte en eso. En el fondo, todo es un CRUD. Obviamente no todo, pero en general sí. Si uno trabaja en cierta industria específica como Machine Learning, Data Science, juegos, sistemas operativos, bueno, para ese tipo de cosas sí es necesario un conocimiento más avanzado. O sea, más cuestiones cercanas al hardware. Cuanto más así de específicos sean, sí es cierto, es más necesario. Pero después si uno va a trabajar en cualquier otra parte de la industria, casi todo lo mismo. Una aplicación que muestre una lista de cosas, muestre una cuadrícula, son una interfaz. Uno se empieza a dar cuenta de que todos los problemas se parecen bastante. Hay casos más específicos donde se busca, por ejemplo, la escalabilidad. Bueno, en ese caso, obviamente, el conocimiento más específico es muy valorado. Pero en muchos otros casos no es necesario, entonces hay que saber manejarlo. Es el nivel justo. Pero el mundo real es más sencillo de lo que uno esperaría, porque se espera que le pregunten 20.000 cosas de teoría y los 15 patrones de diseño. Digo 15 por tirar un número aleatorio, ¿eh? No es que sean exactamente 15. Y esto y el otro y acá y allá. Y después el mundo real se resuelve casi todo de la misma manera. Una vez que uno descubrió cómo resolver un CRUD de forma correcta, el resto más o menos parecido. Hacer un CRUD, manejar base de datos, autenticar usuario, integrarse con una API. Ya está. Manipular datos, modelar. No de ser un modelo e ir por una pasarela, pero me refiero a tomar datos y armar modelos de datos para procesarlos. Y ya está. El mundo real suele ser así. No es tan complejo. Uno tiende a complejizarlo. Y de hecho, en ese aspecto he sido muy culpable. Con el tiempo uno empieza a observar y se da cuenta de que es como la misma cosa que resolví la otra vez, con otros nombres, con algunos datos y alguna que otra validación por ahí. Pero la idea en el fondo es la misma. Entonces, sabiendo de que muchos problemas van a ser parecidos, empiecen a practicar resolver problemas reales. Se háganse ciertas plataformitas, no tienen que ser gran cosa, practiquen con eso, que les va a dar mucha agilidad. Pónganse limitaciones que normalmente no se pondrían. No sé, limitaciones de tiempo, limitaciones de recursos que se pueden consumir, de no poder utilizar tal recurso, lo que sea, para darle un poco más variedad a la cuestión. O hagan algo y después piensen en que lo van a tener que modificar para hacer otra cosa más compleja. Aprovechen eso, o sea, van a aprender ahí a hacer software más flexible como debería haber sido siempre. Entonces, no es tan una locura. La locura es la que uno se mete en la cabeza y por eso estoy haciendo este podcast. Contando algunos mitos para que no piensen que las cosas funcionan de cierta manera cuando no es así. Y que nadie se desilusione por no haber estado enterado que en realidad el mundo real puede ser un poco más aburrido del que uno esperaría. O más entretenido. O sea, en realidad lo entretenido se mueve de lugar. Uno no esperaría tener que interactuar con mucha gente, y bueno, el mundo de la programación implica muchas veces interactuar con gente o expresarse. Aprendan a expresarse. No es sencillo, lo digo yo, no es sencillo, en serio. No porque tenga la palabra absoluta, sino porque me doy cuenta de que cuesta. Sobre todo a personas que no tienen tanto conocimiento, es tan fácil usar tecnicismos. Y no lo van a entender, entonces no me sirve usar tecnicismos, tengo que encontrar alguna otra forma. Y hay gente que es terca encima. Entonces, sepan balancearlo. Y bueno, yo creo que esto basta por el episodio de hoy. Espero que se haya entendido, que le haya gustado, que lo hayan disfrutado. Coméntenme cuáles fueron sus experiencias relacionadas a lo que estuve hablando acá o alguna experiencia diferente, algo que quieran aportar diciendo, a mí me pasó y aprendí esto en su tiempo
que puede ser lo mismo que se dijo acá, otra cosa. Acá pueden contradecir tranquilamente mientras que no se insulte. Está todo bien. Así que bueno, yo ya sin mucho más, creo que con esto podemos ir cerrando. Los medios de contacto están en la descripción. Para contribuir al podcast es sencillo. Denle me gusta, compartan, suscríbanse. Lo que ya saben por todos lados. Si quieren contribuir de forma monetaria, está en la descripción también. Si quieren entrar al grupo de Telegram, está en la descripción también. Si entran al grupo de Telegram, saluden y preséntense, por favor, sean educados. El grupo es relativamente quieto, pero tiene su momento de entretenimiento. Y bueno, ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.